Centro de Victoria presenta al conferencista internacional Yamil Jiménez Tabash. Centro de Victoria. Esta noche vamos a hablar de un tema complejo. Estamos muy contentos de verdad de ver tantas personas, de ver que son tan fieles, tan constantes, de ver tantas personas con cuaderno y bolígrafo para tomar notas. Eso es fantástico, créanme que es excepcional. Esta noche entonces vamos a hablar de un tema que es complejo. En realidad ninguno de los que hemos tocado es fácil, pero hoy vamos a hablar del tiempo. Para los que nacieron en el milenio pasado, hay una canción de Marco Antonio Muñiz que se llama así, Tiempo. Pónganlo de tarea, escúchenla, por favor, es buena. ¿Saben quién era Marco Antonio Muñiz? No. Sí. ¿Quiénes no saben quién era Marco Antonio Muñiz? Levanten la mano, no le dé pena. Eso significa que usted está joven. Eso es bien. Marco Antonio Muñiz fue un cantante mexicano excepcional, estuvo aquí en San Isidro, en general, algunas veces. Pero una vez a un compositor mexicano lo desafiaron para que escribiera una canción sobre ese tema, precisamente el tema del tiempo. El problema con el tiempo, aparte de que es un concepto filosófico muy complejo, el problema es que con el tiempo no hay ninguna palabra en castellano que rime con la palabra tiempo y empieza a hacer cerebro. O sea que filosóficamente el concepto es difícil, pero escribir una canción con una palabra o acerca de un tema que no hay ninguna palabra que rime con esa. Entonces era complicado. El tipo escribió una canción que se llama así, Tiempo, y Marco Antonio Muñiz la cantó y es preciosa. Eso no tiene que ver nada con la enseñanza de hoy, pero les va a alegrar la vida esta semana. Muy bien, básicamente el tiempo es una de las cosas que más inquietud le causan al ser humano. El tiempo es lo único que usted tiene. En realidad usted no tiene casa, ni carro, ni ropa, ni nada. El único capital que nosotros tenemos es tiempo. Es la cosa más valiosa que tenemos. Si a usted le preguntan cuál es el activo más valioso que usted tiene, usted probablemente va a decir mi profesión, mi familia, mi casa, una finca que tengo, una empresa. En realidad está equivocado. Lo más valioso que usted tiene es tiempo. Y tiene una cantidad limitada de tiempo. El problema con este activo, con este valor que tenemos, es que no sabemos de cuánto disponemos. Puede que usted sepa exactamente cuántos millones valen sus casas, sus carros, sus propiedades. Puede que usted sepa exactamente cuántas blusas tiene en su closet o cuántos pares de zapatos con altos rojos tiene en la zapatera. Eso es fácil de saber. Lo que es imposible de averiguar es de cuánto tiempo disponemos. O sea, yo no sé si me voy a infartar en los próximos 15 segundos y empiezo a hacer feo aquí. No tengo la menor idea. O si, como espero, voy a vivir hasta unos 120 años, cachetón y saludable. Estoy haciendo mi máximo esfuerzo. Pero en realidad nadie sabe absolutamente cuánto tiempo tiene disponible. Por eso es que es tan valioso. La otra cosa, por lo que es muy valioso el tiempo, es porque es irreemplazable. Una vez que usted lo perdió, no hay ninguna forma de recuperarlo. Vuelvo al ejemplo, se le quemaron los 6 pares de zapatos rojos que usted tiene en la casa, o se metió el ladrón ahora mientras usted estaba aquí en el estudio y se los robó. Y ya empieza más de una estresada. Duele y usted maldice al ladrón o lo bendice o lo que quiera, pero los zapatos son recuperables. Uno tiene un accidente, el carro se le va a un guindo, usted se salvó, gracias a Dios, pero el carro se lo declaran pérdida total. Un carro es recuperable. Una casa perdió esa y puede que después compre una mejor, pero usted perdió media hora de su vida y no hay ninguna cantidad de millones de dólares en este planeta que le puedan devolver esa media hora. Por eso es que el tiempo es un tema que al ser humano lo fascina, y lo fascina tanto que a la gente que no le gusta pensar prefiere ni siquiera mencionar el tema. Jugamos de que somos eternos, jugamos de que tenemos todo el tiempo a la disposición nuestra y no sabemos. Entonces no podemos contar de cuánto tiempo disponemos, sabemos que es valioso, sabemos que tiene otra cualidad que es irrecuperable. Cuando usted empieza a pensar en esto, entonces empieza a ver su vida desde una perspectiva diferente. ¿Cuántas horas pierde uno hablando con personas que en realidad lo que hablan, si me perdona la expresión, es pura paja? O sea, que usted gastó 45 minutos hablando con alguien y no aprendió absolutamente nada. No está más motivado que antes, no tiene mejores ideas de las que tenía antes, no tiene mayores deseos de superación que los que tenía una hora atrás.
Y nosotros desperdiciamos el tiempo, como si tuviéramos toneladas de él, como si tuviéramos siglos o milenios por delante. Si usted me roba la cartera a mí, esta noche, aparte de llevarse una desilusión, cuando llegue a la casa, yo puedo recuperar la cartera. Pero si alguien le roba a uno la cartera y usted me mete la mano en la bolsa y me saca la billetera, yo voy a correr detrás de usted. Y si no lo alcanzo, le voy a tirar piedras, voy a llamar a la policía, voy a hacer algo porque me siento desesperado. Usted me quitó la billetera, me robó algo y tal vez ando 10,000 colones. Pero usted llega a mi casa y me dice, necesito hablar con usted, viera, necesito que alguien me escuche, por favor. Me regala 5 minuticos, porque todo el mundo le dice a uno que son 5 minuticos lo que va a hablar. Cuando a usted le dicen 5 minuticos, está listo. Va para largo el asunto. Y dice, bueno, 5 minuticos, sí, pues está purito, bueno. Y usted se sienta y dale media hora, 45 minutos, 1 hora. Y cuando esa persona se va, uno no se le pone atrás. Debería perseguirla más que al que le robó la billetera. Pero uno más bien le dice, otro día viene con más tiempito. Disculpe que no lo pude atender, solo 3 horas lo pude escuchar. Venga otro día con tiempo. Y claro, la persona otro día viene y trae un paquete debajo del sobaco. Y volvemos a perder tiempo. Y nos sentamos frente al televisor a perder tiempo. Y estamos dilapidando el único capital verdadero que tenemos y el único que es verdaderamente irrecuperable. La Biblia, que habla mucho de muchos temas, tiene mucho que decir acerca del tiempo. Y hay una oración en la Biblia que es muy interesante. Dice, enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. O sea, enséñanos a valorar el tiempo, lo que está diciendo. Y esa es la oración que casi ninguno de nosotros hace. Pedimos novio, novia, esposo, esposa, casa, carro, salud, pedimos una serie de cosas. Pero cuando la gente reza u ora, ¿cuánta gente está pidiendo aprender acerca del tiempo, a valorarlo? Porque en esto consiste la verdadera sabiduría. Sabiduría no es cuántos libros usted ha leído, ni cuántos versículos bíblicos se sabe de memoria, ni cuántos títulos académicos se está acumulando. ¿Cómo maneja usted el tiempo? ¿Cómo lo administra? Algún día vamos a dar un curso de eso, es importante. Curiosamente, el tiempo de que dispone Bill Gates o el hombre más rico del mundo es exactamente tan valioso como el tiempo del que dispone el indigente que está tirado ahí en la calle. O sea, 1 hora de uno equivale exactamente a 60 segundos para cualquiera, 60 minutos, perdón, para cualquiera de los dos. No hay ninguna diferencia. La diferencia es lo que cada uno de ellos hace con el tiempo que tiene disponible. Ahora, pasamos toda la vida, y por favor póngame atención, desperdiciando tiempo. Cuando ya estamos viejos en el hospital con un montón de mangueras y nos están metiendo alimentación intravenosa y oxígeno y toda la cosa, entonces decimos que no queremos morirnos y empezamos a rezar, Dios mío, Diosito, déjame vivir un año más. Y la pregunta yo creo que Dios le hace, ¿cómo para qué quiere vivir ese año más? Porque no ha hecho nada en todos esos otros que le di. Nadie se quiere morir, nadie quiere ver que se le acabó la arenita al reloj y que su tiempo concluyó. Y personas que pasan, aún gente joven, y ya me está dando cólera, espera porque ahorita, aún gente joven, a mí me desespera cuando se oigo decir, qué aburrido, no tengo nada que hacer. Nunca he oído usted a un muchacho o una muchacha decir eso. Uy, qué aburrido, hoy es lunes. ¿Cómo va a ser aburrido? Por Dios, tiene otras 24 horas, cada día es una página en blanco y usted puede llenar esas horas como le venga en gana. No, pues tengo que ir a trabajar, renuncia al trabajo. Haga algo diferente, haga algo loco. No. Ya más de uno hasta que le... Nadie lo obliga a usted a trabajar. Hay personas que no tienen trabajo y no se mueren de hambre, igual viven. El asunto es que tomamos decisiones de qué hacemos con el tiempo. Y tenemos que tomar decisiones que nos produzcan felicidad, que nos hagan crecer como seres humanos, que nos permitan crecer en sabiduría, que es lo que dice esta oración. Muy bien, en las culturas antiguas, estamos hablando ya de 4,000 años para atrás, tenían una noción del tiempo muy diferente a la nuestra. Para resumirlo, para concretarlo, para hacer esto más ágil, vamos a decir que todas las culturas antiguas tenían un concepto del tiempo que es cíclico, y ahorita vamos a explicar qué es. El tiempo cíclico es un concepto muy importante porque todavía miles de millones de personas en este planeta, contemporáneos nuestros, siguen teniendo este concepto. Cíclico viene de ciclo.
de círculo, de vueltas. Como ellos no tenían idea de cómo funcionaba el tema del tiempo, entonces las culturas antiguas lo que vieron es que los procesos, los fenómenos naturales son cíclicos. ¿Qué quiere decir cíclicos? Nosotros no tenemos las 4 estaciones marcadas como en otro hemisferio, pero normalmente en otro hemisferio hay invierno, todo se muere, se pone blanco, los árboles pierden las hojas, luego viene la primavera, todo renace, se pone verde, las plantas florecen, y luego viene el verano, luego viene el otoño y los árboles, las hojas se les ponen de colores, empiezan a caer preparándose para el invierno. Viene el invierno y vuelve la primavera y es un ciclo eterno. Una persona que había vivido 40, 50 años, es más, es tan exacto que le dicen a ustedes exactamente qué día empieza la primavera, qué día termina el invierno, se sabe exactamente. Las personas tienen ciclos más cortos. Bueno, todos los días se levantan, ven que el sol parece que sube del este, parece que se pone por el oeste, desaparece el sol durante 12 horas, pero a la mañana siguiente ya usted espera que por el este vuelva a aparecer el sol, cumplió un ciclo. Tenemos ciclos diarios, tenemos ciclos mensuales, tenemos ciclos anuales, tenemos ciclos en el cuerpo. Entonces eso les permitió a ellos crear una filosofía, una doctrina del tiempo, de que todo es cíclico, nada desaparece permanentemente, sino que las cosas, las personas, vuelven a reaparecer. ¿Comprendemos más o menos qué es lo que ellos creían entonces? Desde el punto de vista religioso, esto tiene sus bemoles, porque esto lleva a una doctrina que se llama la transmigración del alma, o la que nosotros conocemos como la reencarnación. Como según estas personas, nada desaparece para siempre, el sol parece que desaparece, pero vuelve a salir. Los árboles y la vegetación parece que desaparecen en el invierno, pero vuelven a brotar en la primavera. Entonces la gente parece que se muere, pero vuelven a nacer. ¿Cómo vuelven a nacer? Bueno, esa parte espiritual de la que hablábamos en una lección pasada, el espíritu o el alma, cuando se separa del cuerpo, según esta doctrina se queda flotando por ahí. Y atisbando que alguna muchacha o una señora quede embarazada en alguna parte. Momento de la persona queda embarazada, el espíritu del difunto viene y se mete en el feto o en el embrión. Y aquella persona nace otra vez. Esta es la doctrina que se conoce entonces como reencarnación. ¿Por qué la estamos tocando? Porque en este momento 1.000 millones de personas en la India creen en la reencarnación, porque en este momento casi 1.000 millones de personas en China creen en la reencarnación. A usted le puede parecer ridículo, a ellos les parece ridículo lo que nosotros creemos. Porque en este momento aquí en Pérez Celedón hay cientos de personas que creen firmemente en la reencarnación. Actores de Hollywood, actrices famosas, la gente de la nueva era, que son millones. Entonces no crea que es una locura de hace 4.000 años. Nada más es una doctrina que ahora la gente, para jugar de intelectual y de que están muy y que son muy... yo creo en la reencarnación, yo no creo en el cielo, yo no creo en el infierno, yo creo que nada se termina, que volvemos a este planeta de otra manera. Algunos incluso dicen que si usted fue muy malo en esta vida, puede reencarnar como un animal en la otra. Así es muy vago, puede reencarnar como un camello en la otra, para que trabaje bastante. Muy bien, entonces esta gente vivió durante miles de años creyendo que el tiempo era cíclico, no importa si era en Babilonia, no importa si eran los filósofos en Grecia, no importa si era donde fuera, la gente creía que el tiempo no tenía principio y no tenía final, era un círculo. Todavía, repito, miles de millones de seres humanos viven creyendo en esta doctrina. En medio de todo este marco ideológico que había en el planeta, ocurre algo muy extraño. Aparece una tribu en Medio Oriente, una tribu pequeña de nómadas. ¿Recuerda que hemos hablado de lo que eran los nómadas? Nómada era lo contrario a sedentario. Sedentario es el que tiene una sede, el que vive en un solo lugar. Nómada es el que anda vagando de un lugar a otro. Los grupos sedentarios son grupos que se dedican normalmente a la agricultura. Tienen que quedarse donde se sembraron para que las plantitas crezcan, florezcan, cosechen. Los nómadas no se dedican a la agricultura, se dedican normalmente a la ganadería, andan arreando sus rebaños de cabras y ovejas de un lado para otro. Bueno, aparece una tribu nómada en el Medio Oriente y esta tribu sale con como diría antes la gente, sale con domingo 7, sale con una idea que nadie había tenido nunca. Se les ocurre que el tiempo no es circular, que el tiempo no es cíclico, sino que el tiempo es lineal. Y aquí ya vamos a entrar a otro, si voy muy rápido me avisan. Esta tribu tiene un jefe,
un patriarca, diríamos ahora, que se llamó Abraham. Y Abraham tiene un hijo que se llama Isaac. Isaac tiene un hijo que se llama Jacob, y a Jacob le cambian el nombre y le ponen Israel. E Israel tiene 12 hijos varones y tiene una hija que se llama Dina. Y sus 12 hijos varones se convierten cada uno en cabeza de una tribu. Las 12 tribus forman una federación o una alianza. La palabra técnica es una anfictionía, para los que quieran saberla. Forman una anfictionía, que es una reunión de naciones o de grupos que se juntan para lograr un propósito de beneficio común. Y estas 12 hijos de Israel se juntan entonces y forman una nación, que es lo que conocemos nosotros como la nación de Israel. Esto ocurre hace más o menos unos 3.600 años. Y tienen una ley. Tienen unas normas morales, tienen unas normas legales que les han sido dadas, dicen ellos, por Dios. Y dentro de su concepto de Dios y del mundo, ellos no creen y no aceptan que el tiempo sea cíclico, sino que lo que dicen es: el mundo no es eterno, el universo no es eterno, tuvo un principio y todo lo que tiene un principio va a tener un final. Quizá en esta noche, porque para algunos es la primera vez que están escuchando estos conceptos, quizá en esta noche no podamos captar lo que eso significa, pero eso es una de las revoluciones más grandes en la historia de la humanidad. Ahorita le voy a explicar por qué. Porque en todas las culturas donde se supone que el tiempo es cíclico, no hay ningún progreso. Vamos a ir despacio. Ahí después vamos a tener un frasco de aspirina para todo. Pero vamos a ir despacio porque es importante que esto quede claro. ¿Por qué, si yo creo que el tiempo es cíclico, no va a haber ningún progreso? Porque en realidad, piense por un momentito. Esto, un filósofo alemán, Friedrich Nietzsche, escribió una vez acerca de esto. Dijo que la peor pesadilla para un ser humano era el tiempo cíclico. Piense, imagine, ¿para qué va a tomar notas usted esta noche? Si dentro de 1 millón de años, o 1.000 millones de años, o 1 trillón de años, todo se vuelve a repetir. Y usted y yo vamos a estar sentados aquí otra vez, dando exactamente la misma charla. Y dentro de 1.000 trillones de años, todo se volvió a repetir y estamos los mismos viejos y las mismas señoras sentados, escuchando la misma charla y tomando las mismas notas. ¿Qué sentido tiene? Por eso usted ve que en este tipo de culturas, como los hindúes y todo, lo que predomina es una cosa que se llama el fatalismo. Si yo nací pobre, me quedo pobre, porque es que en alguna encarnación anterior seguro fui rico y fui muy altivo y muy orgulloso, y entonces el universo me está castigando y ahora vengo a esta vida como pobre o como mendigo para que yo aprenda la lección. En la otra tal vez vuelvo a reencarnar como millonario otra vez, pero ya ahora aprendí la lección del mendigo y entonces ya no voy a ser tan soberbio ni tan miserable como era antes. No sé si me estoy explicando. Entonces, ¿para qué me voy a esforzar por salir de mendigo? Porque si me esfuerzo, lo que voy a hacer es quebrantar la escuela esa que me querían dar de pobreza y de miseria. Y no voy a aprender la lección. Entonces usted ve que este tipo de personas no se preocupan. Saben que el río se sale y se mueren miles, se caen en una nación, pero siguen viviendo la parte del río. No, ¿para qué estudiar? ¿Para qué hacer nada? En realidad, si todo se vuelve a repetir, si no hay ningún propósito, si el tiempo, por favor, pongan atención, si el tiempo es un círculo, y hoy estoy aquí, y dentro de 1 millón de años estoy aquí, y dentro de otro 1 millón de años estoy aquí, y dentro de otro millón aquí, y otro aquí, no tengo escape, no voy para ninguna parte. Entonces vamos a poner la primera premisa de esta noche. Cuando una cultura piensa u opina que el tiempo es cíclico, eso le roba todo el deseo de esforzarse, de superación, de progresar. Y se convierten en un tipo de personas que se conocen como fatalistas. Fatalista es el que cree en el destino. Aunque usted no se dé cuenta, nuestra cultura religiosa está marcada por ese tipo de pensamiento. Tenemos proverbios, no los de la Biblia, pero tenemos proverbios que dicen, por ejemplo, el que nació para maceta no pasa el corredor. O sea, si el destino lo marcó a usted para ser maceta, no se esfuercen en hacer nada más. Tenemos otro muy bonito que dice, pedrada que está para el perro. Todos se la saben. Damos por sentado que como que alguna vida anterior vivimos, hicimos algo, y en esta estamos recibiendo consecuencias de algo que hicimos allá. Los israelitas vienen y rompen con eso. Los israelitas empiezan con su libro, con la Biblia, que es el tema que nos ocupa a nosotros todas estas noches. La primera palabra de la Biblia en hebreo es Bereshit. Y así se llama el primer libro de la Biblia en hebreo, Bereshit. Bereshit quiere decir en el principio.
Entonces note qué interesante. La primera palabra de la Biblia es que hubo ¿qué? Un principio. Y recuerde que todo lo que tiene principio tiene que tener un final. Por eso se habla de que el concepto bíblico, el concepto israelita, el concepto judío del tiempo no es cíclico, sino que es lineal. Imagínese una flecha, usted va a dibujar una recta, tiene que empezar en algún lugar y tiene que terminar en otro. Sabe cuál es el principio, sabe cuál es el final. En un círculo usted no sabe de dónde empieza ni de dónde termina el círculo. Entonces, probablemente uno de los mejores regalos, si no el mejor, que le hizo el pueblo de Israel a toda la humanidad, fue el concepto del tiempo lineal. Porque aquí viene la diferencia. Una cultura o una sociedad o una persona que comprende este concepto, entonces progresa. ¿Progresa por qué? Porque dice, yo no voy a estar muriendo y naciendo y volviendo a morir, no tengo toda la eternidad por delante. Tengo un tiempo limitado. Mi vida también tiene, en este planeta, tiene un comienzo y tiene un final. Y no puedo repetir. Entonces tengo que esforzarme por avanzar y lograr todo lo que pueda en ese lapso que me dan, que no sé exactamente cuánto es. Imagínese que usted supiera que no se va a morir nunca. ¿Cómo? Que ninguno otro moriría. ¿Cómo convencería usted a su hijo que fuera al colegio? ¿Para qué, mamá? El otro 1.000.000 de años voy. ¿Para qué apurarse? Pero ahora ya cuando el chiquito tiene 25 años, usted dice, papito, vaya, termine de sacar el diploma y matricúlese en el colegio porque vea que se va a hacer viejo y no va a hacer nada. Y entonces siente la presión. Piense lo que causa simplemente en el cerebro suyo saber que el tiempo es limitado. Mamá, ya tengo 16 años y ni novio me sale, me voy a quedar solterona. El primer trasto que aparezca me enamoro. Nos afectan todas las decisiones que tomamos, económicas, de estudio, emocionales, espirituales. Antes de los israelitas, y esto es lo interesante, nadie en este planeta pensaba así. La gente no tenía apuro por nada, porque tengo toda una vida por delante. Hay un ciclo interminable de nacimientos y muerte, y nace, y muere, y nace, y muere. Todavía cuando alguien se muere, la familia de uno y lo va a conocer, le dicen, esto es parte del ciclo de la vida. ¿No ha oído eso? Se ponen muy filosóficos. No, ningún ciclo, ahí se le acabó el tiempo. De hecho, basado en esta filosofía de Israel, nace el Nuevo Testamento, que también es escrito por judíos. Y una de las cartas del Nuevo Testamento, la carta que escriben a los hebreos, el capítulo 9, el versículo 27, tiene una frase que es lapidaria con respecto a esto. Hebreos 9, 27 dice, porque está establecido para los hombres que mueran una vez y después el juicio. Note qué interesante. Dice, está establecido para los hombres que mueran ¿qué? Una vez. ¿Qué es lo que está haciendo? Realmente está negando ese versículo toda la doctrina de que usted va a morir, vuelve a nacer, vuelve a morirse, vuelve a nacer. Entonces está establecido para los hombres que mueran una vez. Esa muerte es el final de su recta. Ahí se le acabó el tiempo para estudiar, para trabajar, para querer, para ser buen esposo, ser buena hija, todo. Solo tiene este momento que está viviendo. Y esa recta se mueve, tiene una dirección, tiene una cosa que en matemáticas se llama un vector. Se está moviendo. Va del pasado al presente y se mueve hacia lo que nosotros conocemos como el futuro. Entonces no es un círculo que usted puede recorrerlo en una dirección o en la otra. Esto es un círculo, usted puede empezar para acá y llega al mismo lado, puede empezar para acá y llega al mismo lado. En una recta eso no se puede hacer. En el tiempo lineal eso no se puede hacer. Para los que les gusta leer, voy a regalarles otro título, se llama Viaje a la Semilla. Viaje a la Semilla, ojalá que lo pudieran leer. Debe estar incluso ahí en la biblioteca municipal o pueden bajarlo de internet. Lo escribió un cubano, novelista cubano, Alejo Carpentier. Es un librito muy corto y lo van a disfrutar montones, lo pueden leer en unas 2 o 3 horas. Viaje a la Semilla. Bueno, estamos claros en esto más o menos, la diferencia entre el concepto de tiempo cíclico y el de tiempo lineal. ¿Y por qué nosotros nos comportamos, actuamos, pensamos de cierta manera y ni siquiera nos damos cuenta? Es porque estamos enmarcados en un concepto de tiempo lineal y ese concepto nos lo regaló la Biblia. No hay ningún otro libro, ni hubo en la antigüedad ningún otro libro que presentara esto.
¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Esto tiene que ver, y entonces usando esto como un preámbulo, ¿qué creemos en esta iglesia con respecto a la escatología? Escatología es la ciencia o la doctrina o la disciplina que se encarga de investigar qué es lo que va a ocurrir en los días finales, en los tiempos finales. De hecho, desde que hablamos de tiempos finales, estamos usando el concepto de tiempo cíclico. Cuando la gente, hay una expresión que las personas usan mucho, el fin del mundo. Uy, es que a mí eso del fin del mundo me da miedo. Desde que usted dice el fin del mundo, no se da cuenta, pero ya su cerebro está moldeado por la doctrina del tiempo lineal. Perdón. ¿Entendemos esto? Pues que ya se dice, bueno, sí, vivo en este planeta se va a acabar. Se acaba el sol, se acaban las galaxias, se acaba todo. El tiempo no es cíclico, es lineal. Y eso es un regalo que nos dio, ¿quién? La Biblia. No hay otro libro, ni hubo. Entonces, todo el pensamiento occidental, todo el pensamiento nuestro está basado en eso. Y la Biblia dice que así como empieza en Génesis 1:1 diciendo Bereshit en el principio, termina en el libro de Apocalipsis. Hay un versículo que usted nunca va a oír predicar, ojalá que lo busque en su casa, pues los pastores no predican de esto. Apocalipsis capítulo 10, versículo 6. Se lo voy a dejar para que lo lean hasta que les duele la cabeza. ¿Alguien trajo una Biblia? Un libro grueso, negro, que casi todos tienen y que muy pocos leen. Por favor, Roxanita, ábralo en Apocalipsis 16, por favor, y nos dice qué dice ahí. Gracias. Este es un ángel del que está hablando. Dice que este ángel se puso de pie, extendió la mano y juró por el que vive por los siglos de los siglos, o sea, por Dios, por el que creó los cielos y las cosas que están en él, la tierra y las cosas que están en ella, el mar y las cosas que están en él, que el tiempo ¿qué? No sería más. Entonces vea qué interesante, en el primer libro arranca hablando en el principio, el último cierra diciendo, hay un juramento, el tiempo no va a ser más, nada más. Piensen eso, el tiempo que tal y como lo conocemos va a dejar de ser, pero todavía no me arrugue la cara, más adelante vamos a entrarle a esto. Apocalipsis es el libro bíblico que tiene que ver con la profecía, tiene que ver con, no es un libro para asustar a nadie. De hecho, tal vez cuando terminemos esta serie de estudios podemos empezar otro de Apocalipsis, que es interesantísimo, es un libro muy muy bonito y la gente le tiene miedo. Curiosamente es el único libro de la Biblia que tiene una bendición especial para el que lo lee y para el que escucha acerca de él, el único. Y es el que menos la gente le da miedo porque habla de bestias y cuernos y animales y yo sé, ya va. Yo padezco los nervios, mejor no me metan en eso. Pero en realidad nunca fue escrito para asustar a nadie, sino para consolar, más bien a los que lo leen. Y Apocalipsis narra cómo va a terminar el tiempo, cómo va a terminar esta creación que empezó en el libro de Génesis. Y llega un momento en que un ángel jura por Dios. Eso es muy pesado, porque en la Biblia se prohíbe jurar. Pero este ángel jura, dice, por el que vive por los siglos de los siglos, que el tiempo se va a acabar. Entonces nosotros estamos viviendo en unos tiempos muy interesantes, porque esa flecha que empezó allá en Génesis, cuando Dios crea los cielos y la tierra, se está moviendo y nosotros ya estamos muy cerca de la culminación. Estamos viviendo lo que la Biblia llama los últimos tiempos. Esos últimos tiempos bíblicos, esos últimos tiempos escatológicos, empezaron, para que usted tenga una idea, hace 2000 años, empezaron con la muerte y la resurrección de Jesucristo. Y de ahí en adelante, estamos viviendo como cuando terminan los 90 minutos de un partido y queda a criterio del árbitro. O sea, el reglamento dice que hay que jugar 90 minutos, pero el árbitro decide si repone un minuto, o 2, o 4, o más, depende de lo que ocurriera durante el encuentro. ¿Sí? Entonces, para nosotros, el tiempo en realidad terminó con la muerte y la resurrección de Jesucristo. Lo que estamos viviendo de ahí en adelante, para decirlo en buen tico, es de aprestado. Y está a criterio del árbitro. En cualquier momento suena el pito y se acaba el sistema de cosas que conocemos. Apocalipsis lo que hace es describir los eventos. Es, digamos, un mapa. Es una hoja de ruta. Para que usted, y cualquiera que lo lea, puede ubicarse y decir, en este momento estoy en tal punto de la recta, quedó tanto el pasado allá desde que Dios empezó a crear el universo y falta tan poco para que el ángel diga que ya el tiempo
no va a ser más. Es para que nos ubiquemos cronológicamente, no es para asustar a nadie, es para saber dónde estamos. Cuando usted ha jugado fútbol o ha jugado algún deporte que se juega no por puntos, sino por tiempo, uno está dentro de la cancha y normalmente tiene a alguien afuera, un entrenador, un asistente o alguien, y estamos haciéndole, ¿conoce el gesto? ¿Cuánto queda? O sea, faltan 5 minutos, faltan 10 para echar el resto, para no echarlo, para guardar energías o para defender o para atacar. Exactamente para eso es que está escrito el libro de Apocalipsis. No es para que nadie se asuste, es simplemente para indicarnos dónde estamos. ¿Cómo sabemos dónde estamos? En esta línea profética, recuerde que hace 3.600, 3.800 años salió allá en Mesopotamia una tribu pequeñita. ¿Se acuerda cómo se llamaban después? Acabo de decirlo. Era el pueblo de Israel. E Israel es la nación que introduce el concepto de tiempo, ¿qué? De tiempo lineal a la historia de la humanidad. Entonces, esto nos lleva a un punto muy importante. Dios tiene un plan especial para Israel. Los israelitas no son ni mejores ni peores que nadie. Hay israelitas buenos, hay malos, hay odiosos, hay simpáticos, hay bonitos, hay feos, hay judíos ateos, hay judíos judíos, hay judíos jodidos, hay de todo. Pero entonces, ¿por qué decimos que los israelitas son el pueblo elegido por Dios? Bueno, fue elegido para varias cosas. Una, y la más importante, para introducir al mundo el concepto del tiempo lineal. Dos, para poder transmitirle al mundo toda esta revelación escrita que conocemos como la Biblia. Tres, para que de ellos pudieran nacer el Mesías, o sea, Jesús de Nazaret, que iba a ser el Salvador del mundo. Entonces el pueblo judío tiene esta importancia. Y el pueblo judío tiene una función más. Sirve como el reloj profético de Dios. Si usted quiere saber en qué lugar de la línea del tiempo estamos caminando, por dónde estamos ubicados, simplemente lo que hay que hacer es ver a Israel. Hay que parar de oír a todo este montón de pastores y predicadores locos. Ahorita ya hay una gente anunciando que el mundo se acaba el 23 de 29 es, y eso es como digo en 8. Vamos a suspender por si. A mí no me preocupa que haya tanto estúpido predicando estas cosas, lo que me preocupa es que haya tanto estúpido creyéndolas. Eso es. Alguien leyó algo, no sabe nada de astronomía, de un fenómeno que se llama la luna roja, y en Apocalipsis hay un texto que dice que la luna se va a poner roja como la sangre, y el que leyó la noticia no sabe que eso ocurre, que la luna como cada 600 y pico de años, entonces dijo que esa era la señal de que hablaba de Jesús y que ya se acaba el mundo. Y hay un montón de gente echando los diezmos y las ofrendas en bolsas para dárselas al pastor porque ya se va a acabar el mundo. Todos los días sale un tonto a la calle, lo que cuesta es encontrárselo. Hay que parar de oír a todo este montón de charlatanes y gente. ¿Se acuerda cuando era el año 2000? ¿Sí? ¿Recuerda el pánico de la gente? Que si era en 31 de diciembre del 1999 o era el 31 de diciembre del 2000. ¿Se acuerda cuando era el virus que le iba a dar a las computadoras? El YJK creo que era que se caían los aviones. Y la gente compra todas esas imbecilidades. Lo que cuesta que le crean a usted la verdad. Hay un grupo de millonarios en Japón de una secta que creen en los extraterrestres y les dijeron que tal día, a tal hora, pasaba una nave espacial a llevárselos, pero que no se podía llevar los cuerpos, solo los espíritus. Entonces se envenenaron todos. No estamos hablando de gente inculta, estamos hablando de personas con títulos universitarios, con muchísimos millones de yenes o de dólares. Lo que cuesta que la gente crea es la verdad, pero cuentos de caminos creen cualquier cosa. Entonces, volviendo a nuestro tema, Israel es el reloj, ¿qué? Profético de Dios. Hay que parar de oír a toda esta gente y ver qué es lo que está ocurriendo en Israel. ¿Qué es lo que ocurre en los países que están alrededor de Israel? Curiosamente, si usted enciende la televisión o lee las noticias de lo que pasa en el Medio Oriente, usted oye hablar de Siria, oye hablar de Jordania, oye hablar del Líbano, ¿sí? Oye hablar de Egipto. Abre el Antiguo Testamento y ¿qué encuentra? Son exactamente los mismos personajes y los mismos elementos de hace 3.000 o 4.000 años. O sea, eso que está ocurriendo en el Medio Oriente, recuerde que ahí es donde nace todo este concepto de la historia lineal. Esto que está ocurriendo en el Medio Oriente está simplemente confirmando lo que dice la Biblia. Por eso yo les decía hoy hace 15 días a ustedes, que aunque yo he tenido no sé, la curiosidad, por lo menos de leer y de estudiar otros libros, que son fundamentales para algunas religiones, el libro de Mormón, el Corán, Bhagavad Gita, el Ramayana. Hay una diferencia entre la Biblia y todos los demás, ¿sabe cuál es?
que ninguno de los otros libros tiene una sola profecía. Y la Biblia tiene cientos y cientos y cientos de profecías. Ahora, cuando usted dice que un libro es la palabra de Dios y tiene una profecía y se equivoca, eso le demuestra simplemente que no era. Pero cuando tiene 100, 200, 300 y nadie ha podido demostrar que haya fallado en una, usted tiene que ponerse a pensar seriamente. ¿Por qué? Yo siento que estoy yendo muy rápido. Está claro, hasta aquí. Muy bien, vamos a explicar. Uno de los nombres que Dios se da a sí mismo en la Biblia, que Él usa muchos, pero uno de los nombres que Dios se da, dice: yo soy el alfa y la omega. Alfa es la primera letra del alfabeto griego. Omega es la última letra. Entonces Dios dice: yo soy el alfa y la omega, soy el principio y el fin. ¿Ok? Entonces, si vivimos no en un círculo de tiempo, sino en una recta, y yo estoy, digamos que la recta va desde aquí, desde este amplificador hasta el otro. Aquí fue la creación del universo. Ahí es donde se va a acabar el presente sistema de cosas. Al principio me voy a encontrar con el alfa. Al final me voy a encontrar con el omega. Pero resulta que el alfa y el omega son exactamente la misma persona. ¿Sí? Si yo estoy aquí, recuerde que el tiempo se mueve en un vector matemático. Tiene una dirección. Está de pasado, presente y futuro. Supongamos que yo estoy aquí, en este momento de la línea. Este es mi presente, los estoy viendo a ustedes. ¿Qué tengo para allá? No tengo la menor idea. Yo no sé qué va a pasar conmigo mañana. Puede que amanezca mejor que hoy. Puede que alguno de ustedes me invite a cenar hoy en la noche y me caiga mal lo que me dé y mañana amanezca en el hospital. No tengo la menor idea, ni usted. ¿Se ha puesto a pensar en eso? Damos por sentado que de aquí nos vamos para la casa, nos lavamos los dientes, nos acostamos, nos levantamos y que mañana vamos al trabajo. Pero nadie le garantiza eso. Usted no tiene ningún contrato firmado diciéndole que mañana va a ocurrir eso. Puede ocurrir las cosas menos pensadas, feas o bonitas. No conocemos el futuro. Pero si en este presente mío, uno de ustedes se pone de pie y me dice: Yamil, estamos en el septiembre del 2015. Déjeme decirle algo. En septiembre del 2023, usted va a estar bronceándose en una isla griega en el mar Egeo, en un hotel de lujo, y yo nunca he estado ahí, ni tengo idea de dónde queda el mar Egeo, ni conozco ningún hotel de lujo, y en este momento no tengo plata ni para ir a Dominical, y resulta que de verdad en septiembre del 2023 yo estoy por allá y me acuerdo, y digo: uy, mira, pero si esto es lo que fulano de tal me dijo. Cuando yo venga aquí yo lo veo a usted con un cierto respeto que usted no tiene la menor idea. Dice: oiga, y como el otro año, ¿cómo dónde voy a estar? ¿Por qué? Porque usted hizo algo que ninguna persona puede hacer, profetizó. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es profetizar? Es: usted vio 8 años adelante en mi futuro. 8 años tienen muchos días, son casi 3,000 días. En 3,000 días y 3,000 noches le pueden pasar a hacer muchas cosas. Si usted, yo en el momento que usted me dijo puedo decir: qué tipo más loco, yo ni quiero ir a Grecia. Pero si llega ese día y se cumple, yo lo voy a ver a usted con otro tipo de mirada, con otro respeto. ¿Por qué? Porque ¿cómo puede acertar? Para que usted pudiera acertar tiene que haber estado seguro de que yo no me iba a morir en esos 8 años, de que no me iba a atropellar un carro, de que no me iba a dar ninguna enfermedad que me dejara inválido, de que no iba a estar arruinado económicamente. O sea, tiene que haber valorado un montón de factores que usted no tiene la menor idea. Ahora, si alguien le profetiza algo no a 8 años plazo, sino a 80 años, y si se lo profetiza a 800, ¿cómo será el mundo dentro de 80 años? ¿Usted tiene la menor idea? Nadie. ¿Usted cree que sus papás o sus abuelos imaginaban cómo iba a ser el mundo ahora? Si usted le hubiera dicho a su abuelita de los teléfonos celulares y le hubiera tratado de explicar la diferencia entre un Android y un iPhone, ¿sabe qué hubiera hecho su abuela? Le pone una leñateada y lo encierra. Este tipo está loco. Si les hubiera hablado de un horno de microondas, donde se podía calentar la comida pero el recipiente no se calentaba. Si le hubiera hablado de televisión vía satélite, y que alguien iba a patear un balón de fútbol en Portugal y usted veía el choque aquí en su casa del pie contra la bola, ¿qué cree que hubieran pensado todos esos viejitos? Es más, olvídese los viejitos, pensemos en nosotros. Hace 25 años, ¿cuál de ustedes imaginaba que iba a tener un iPhone, que iba a tener una computadora, que iba a existir algo que se llamaba internet? Nadie, ni lo hubiera soñado siquiera. Ahora imagínense dentro de 25 años cómo irá a ser el mundo. No podemos.
Cualquiera que se ponga a profetizar o a batear o a adivinar va a quedar en ridículo. Y alguien que diga cómo va a ser el mundo dentro de 50 o dentro de 75 o dentro de 100. El chiste es que la Biblia tiene profecías a 1000 años plazo, a 1500. Y no ha fallado ninguna. Entonces eso quiere decir que tiene que haber una persona, algo o alguien que está arriba de la línea del tiempo, que está afuera. Porque si usted está dentro del tiempo solo puede ver el presente. Tiene que ser alguien que está fuera del tiempo, más allá de los dos amplificadores, y que puede ver simultáneamente lo que está ocurriendo aquí, 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 aquí y aquí. Y puede decirle a alguien que está aquí, dentro de 500 años va a pasar esto acá. Eso es la profecía bíblica. No sé si lo estoy... Pero es que es algo impresionante. Cuando uno empieza a entender esto le vuela el cerebro. Yo les conté a ustedes, yo no nací siendo predicador, ni cristiano, ni católico, yo no era nada. O sea, era un blasfemo nada más. Yo no creía en Dios, no creía en la Biblia, me burlaba de todos los creyentes. Cuando yo empecé a leer la Biblia, lo que me convenció a mí, porque yo la empecé a leer con una desconfianza terrible, lo que me convenció, ¿sabe qué fue? Las profecías. Porque uno conocía un poquito de historia. Empieza, pero ¿qué es esto? Sí. Y empiezo a ver y a ver y a ver. Y es que es asombroso. La profecía simplemente es Dios diciéndole a alguien que está en este momento de la línea del tiempo, dentro de tanto tiempo, dentro de 1000, tantos años, va a ocurrir algo a alguien en este otro punto de la línea del tiempo. Y, interesantemente, la Biblia tiene muchísimo que decir acerca de qué va a ocurrir aquí, en el último momento. Por eso le digo que sería interesante que le metiéramos un día de estos al estudio de Apocalipsis, pero eso no es lo de nosotros ahora. ¿Qué va a ocurrir entonces? ¿Qué es lo que nos espera proféticamente? ¿Qué creemos nosotros que va a ocurrir? Van a pasar algunas cosas desde nuestra perspectiva, desde lo que en Centro Victoria o en Casa del Banquete sostenemos con respecto a la profecía bíblica. Para nosotros es indudable que Jesucristo va a regresar a este planeta. Le guste a la gente o no le guste, crean o no crean, eso no tiene ninguna influencia. Él va a volver. Punto. ¿Por qué va a volver? No, porque Él dijo que volvía. Y porque todo lo que Él ha dicho se ha cumplido hasta la fecha. Nadie ha podido mostrar una cosa que Jesús dijera que no se haya cumplido. Porque los ángeles lo dijeron. Cuando Jesús se fue, los discípulos se quedaron viendo para arriba a ver dónde se había escondido, en qué nube. Y los ángeles le dijeron, varones galileos, ¿qué están haciendo mirando al cielo? Ese mismo Jesús que ustedes han visto irse, ese va a volver. Jesús dijo, cuando vean al Hijo del Hombre, o sea, a Él volver con poder y gloria. Jesús va a volver. Hay docenas y docenas y docenas de profecías en la Biblia anunciando eso. ¿Por qué no ha vuelto? Bueno, alguna gente dice, pero si ya tienen un rato de estar diciendo eso, ya cansan y nada que viene. Y por eso todas estas personas que salen haciendo el ridículo y dando profecías falsas y haciendo anuncios y asustando a la gente, lo que hacen es desprestigiar el Evangelio más bien. Porque cuando pasa todo, lo que hace la gente es reírse y burlarse, dice, esos son unos tontos, son unos fanáticos. Cuando usted va a hablarles del Evangelio, pues ya están cerrados. En realidad, lo que sí sabemos, y eso está muy claro, es que Jesús va a volver, pero que Él se reservó la fecha. Él dijo, el día y la hora nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles de mi Padre. Así que cualquier persona que le diga a usted fechas del regreso de Cristo, usted puede ser la persona más linda del mundo, puede ser el más elocuente, es un charlatán, es un mentiroso. O lo está engañando a usted o él está engañado. Cualquier persona, cualquier fecha que le dé, es un falso profeta. Porque si Jesús dijo que eso se lo había reservado el Padre y ni a los ángeles se los había contado, entonces no se lo va a contar a nadie más. La primera señal de que una persona es un falso profeta es que empieza a hacer adivinaciones, eso no es profecía, acerca de fechas de la venida del Señor. No sabemos la fecha, pero que viene, viene. ¿Qué impacto? ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Por qué Jesús va a venir? Bueno, va a venir y sabemos dónde va a venir. Le puedo decir exactamente dónde va a poner los pies, porque la Biblia lo dice. Dice que cuando Jesús regrese a esta tierra, se va a parar en la cima del Monte de los Olivos, en el mismo lugar de donde sus discípulos lo vieron irse. Y que el impacto, la gloria de su llegada va a ser tanta que el monte se va a partir en dos. Así que si lo quiere ver entero, todavía podemos organizar una excursión a Israel y podemos ser algunos de los últimos que lo vean completo, el monte. Se va a abrir en dos. Sabemos que va a venir con un cuerpo glorioso. Lo que viene no es un espíritu. Lo que resucitó de la tumba no es un espíritu. Resucitó un cuerpo. Jesús les dijo, tóquenme. Un fantasma no tiene huesos,
ni carne como yo, pero a Tomás le dijo, venga, meta el dedo suyo en el hueco que me dejaron los clavos, meta la mano en la herida que me hizo la lanza, para que vea. O sea, Jesús va a venir con un cuerpo tangible, nada más que ya no es de una carne que se va a enfermar, ni envejecer, ni que va a sufrir dolor, es un cuerpo transformado, un cuerpo glorioso. Ese cuerpo, aunque viene transformado, va a tener las marcas de la crucifixión todavía. ¿Cómo sabemos eso? Dice que los judíos le van a preguntar, ¿qué heridas son esas que tienes en tus manos? Y él les va a decir, con ellas fue herido en la casa de mis amigos. Qué terrible. ¿Sabe cuándo escribieron eso? ¿De qué heridas son esas que tienen en tus manos? 400 años antes de que naciera Jesús. Ni siquiera había nacido, mucho menos muerto, ni lo habían crucificado. Y ya la Biblia decía que en la muerte de él iba a quedar con heridas en las manos. Dice que cuando los judíos lo vean, van a llorar. Dice, y mirarán a mí, a quien traspasaron. Y harán llanto como se llora por hijo unigénito. Y Jesús todavía faltaban 427 años para que naciera cuando escribieron eso. Dice que lo traspasaron. Entonces cuando Él venga, aunque viene con un cuerpo glorioso, incorruptible, ese cuerpo va a tener por toda la eternidad las heridas, las marcas de la cruz. ¿Para qué? Para que cuando usted y yo estemos en el cielo, que va a ser un lugar mucho más lindo, como les decía un día, de lo que la gente se imagina, y estemos allá arriba y nos pongamos a jugar de vivos y digamos, uy, qué carga, yo llegué aquí y Pepito no llegó. Es que Pepito era malo y contaba chistes y todo, pero yo era santo, santo y pandereta y consagrado. Cuando usted empieza a ponerse orgulloso, lo único que tiene que hacer es volver a ver a Jesús. Y va a ver que por toda la eternidad va a tener las marcas de las heridas. Y eso le va a bajar la cresta a usted. Y se va a acordar que no fue ni por sus ayunos, ni por sus diezmos, ni por sus oraciones, ni por las caridades que usted hacía, sino que fue solamente por el sacrificio de Él y por la misericordia de Él que pudimos entrar a la eternidad. Esa es la razón por la que, aunque tiene un cuerpo glorioso, pregunto, ¿ustedes creen que Jesús pudo haber resucitado de la tumba y que se le hubieran cicatrizado las heridas y sin ninguna señal? ¿Sí? Pero no quiso. No quiso. No quiso, y esa es probablemente la principal razón. Muy bien. ¿Por qué va a venir Jesús? Varias razones. En primer lugar, porque Cristo no murió para salvar almas, como la gente dice. Él vino para salvar mi alma. El plan de Dios es mucho más grande. Obviamente vino para salvar gente, pero el plan de Dios es mucho más grande. La Biblia dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No dice los que se habían perdido. Hay una tremenda diferencia entre los que se habían perdido y lo que se había perdido. Los que se habían perdido son personas, usted y yo, pero la Biblia no dice eso, dice lo que se había perdido. Lo que se había perdido eran muchas cosas. Se perdió este planeta que va bajo el control de Satanás. La Biblia le llama al diablo el Dios de este siglo, le llama al príncipe de este mundo. Por más que usted se convierta, va a quedar metido en una sociedad donde los sistemas políticos, religiosos y económicos son anti Dios. El planeta entero va a tener que ser limpiado, va a tener que ser redimido. Esa es una de las razones por las que Jesús va a volver. La segunda, va a venir para terminar con el gobierno del anticristo. Me quedan 20 minutos y pienso aprovecharlos, así es que amarres el cinturón de seguridad, vamos a correr un poquito. Respire profundo. Cuando digo que respire, muchos de ustedes no respiran. Usted cree que es bromeando, no, en serio. Cuando uno respira profundo, ¿sabe qué pasa? Le llega oxígeno al cerebro. Normalmente el cerebro puede poner atención unos 40 minutos y ya pasamos bastante de ese rato. Entonces necesitamos oxigenarnos un poquito. ¿Qué es el anticristo? El anticristo va a ser un gobernante extraordinario. No es un monstruo como la gente se lo imagina. Va a ser el hombre más parecido a Adán que este planeta haya visto después de Jesús. Va a tener un cerebro prodigioso. Imagina echar el cerebro de Einstein y de todos estos filósofos y científicos y toda una licuadora y hacerse uno nuevo. No va a haber probablemente ningún hombre en este planeta con la inteligencia que haya tenido este tipo. Va a tener un carisma, una personalidad que va a seducir a las naciones. Va a ser un economista de primera línea. Es el hombre que no solo va a prometer acabar con la miseria como hacen todos los políticos, sino que va a acabar con la miseria. Va a traer paz a este planeta. Va a parar las guerras, los conflictos. Va a proponer soluciones que el mundo se va a quedar asombrado. De hecho, este tipo es tan complejo que la Biblia le da un montón de nombres. El anticristo, la bestia, el cuerno pequeño, le llama el inicuo, le llama el hombre de pecado. Es un tipo extraordinario. Anticristo es... ¿Alguien tiene una monedita?
por amor de Dios. Claro, cuando se le va la mano. Las monedas tienen algo que se llama cara o cruz, o escudo y corona, le decimos nosotros. Imaginen que Jesús es la cara de una moneda y que el anticristo es la otra. Es un Cristo con todos los poderes y la autoridad de Jesús, pero malvado. Jesús era un hombre completamente entregado a la voluntad del Padre. Él dijo, yo no puedo hacer nada, no puedo ni hablar una palabra si el Padre que me mandó no me da permiso de que le hable. El anticristo es lo contrario, es un hombre completamente entregado a la voluntad de Satanás. No va a hacer nada y no va a decir una palabra si Satanás mismo no le da el poder para hacerlo. Y la Biblia dice que el dragón, que es uno de los nombres de Satanás, le entregó su gran poder, así dice, y su autoridad a la bestia, que es el anticristo. Entonces, imagínese un hombre, probablemente va a ser increíblemente guapo, va a hablar un montón de idiomas, o sea, va a ser un líder a nivel mundial. Y según las escrituras, lo que va a ocurrir cuando nos estamos acercando al final de la línea del tiempo es que las naciones van a empezar a agruparse en bloques. Estamos viviendo eso lo ha vivido nuestra generación. Por ejemplo, Centroamérica pertenece a un bloque de naciones. En Sudamérica hay otro bloque de naciones. En América del Norte hay otro bloque, hay tratados de libre comercio. Europa, que se mataron durante 5,000 años unos contra otros, italianos contra franceses, españoles contra ingleses, ingleses contra todos, portugueses. De pronto, hace 30 o 40 años decidieron que más bien se iban a unir. Ahora usted puede llegar a un país europeo, enseña el pasaporte y lo guarda porque puede cruzar por toda Europa y nadie se lo pide. Tienen una moneda común ya, el euro. Ahora la Biblia dice que al final de los tiempos las naciones se iban a agrupar en bloques. Y uno de esos bloques la Biblia le llama los reyes del oriente. Curiosamente en este momento lo que la gente habla de potencias emergentes en economía, que ya no son tan emergentes, los reyes del oriente es Japón, China, Corea, Singapur. Están controlando ya el mercado mundial. Y la Biblia dice que al final de los tiempos donde va a explotar la caldera y donde va a empezar lo que sería como la tercera guerra mundial, va a ser justamente en el Medio Oriente, porque un grupo de naciones van a atacar al pueblo de Israel. Si no quiere creer a la Biblia, pues créale a las noticias, encienda el televisor y vea qué es lo que está pasando en el mundo. Digo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que en estos momentos la economía de China se empieza a desacelerar, que era el milagro económico del mundo. Estados Unidos es el país que debe más dinero en este planeta, deben trillones de dólares, después de ser el país más rico y al que todo el mundo le debía, ahora es el que le debe a todo el mundo. La economía se está manteniendo artificialmente y puede colapsar en cualquier momento. Los gobiernos son los, con todo el respeto de los gobernantes, pero los gobiernos son los ladrones más grandes del mundo. O sea, si usted hace una maquinita para falsificar billetes, capaz de que lo agarran y lo echan a la cárcel. El gobierno no tiene ningún problema porque el gobierno es el dueño de la máquina. Entonces los gobiernos lo que hacen es simplemente imprimir papeles y papeles y papeles y papeles que no tienen ningún oro en las bóvedas de los bancos centrales para respaldar. Eso se llaman emisiones inorgánicas. No tienen absolutamente ni una onza de oro. Antes en Costa Rica y en cualquier país del mundo usted tenía los billetitos y decían, el Banco Central de la República le entregará al portador de la presente el equivalente a 5 colones o a 10 colones en oro. Vaya ahora con un billete de 50,000 al banco y dígale que le den el equivalente en oro para que vea cómo llaman a la seguridad. Porque lo que le están dando a usted ya no es un pagaré para darle oro a cambio, lo que le dan es un papel pintado que no hay ningún oro en el banco. ¿Cómo se soluciona eso? ¿Cómo paga Costa Rica los millones y millones de dólares de intereses que tiene que pagar por trimestre? Tiramos más billetes. Y entre más billetes hay, más sube el precio de las cosas. No es que sube el precio de las cosas, es que baja el precio del dinero, porque hay una oferta demasiado grande de dinero. Y nadie, ningún economista, ninguna escuela de economistas ha podido solucionar este problema. Va a aparecer el anticristo y lo va a solucionar. Y la gente va a decir, ¿quién como la bestia? La propuesta que hay ahora a nivel mundial es que vamos a movernos de la sociedad que nosotros conocemos, financiera, a una sociedad que se llama cashless en inglés. Cashless es una palabra, son dos palabras en realidad, cash, que significa efectivo, y less, que en este contexto significa sin. Entonces lo que quieren ahorita los bancos del mundo, los que controlan el mundo, es que pasemos de ser sociedades que manejan efectivo a que el efectivo desaparezca. Y a mí qué me importa, dice usted. Y se lo venden muy bonita la idea.
Le dicen a usted, si el efectivo desaparece, nadie lo va a asaltar a usted ni lo va a agarrar de la garganta para quitarle la billetera. El hipotético ladrón que yo decía que me iba, ya no tengo que perseguirlo. ¿Por qué? Porque las carteras no van a tener nada. Entonces, ¿cómo vamos a comprar? ¿Cómo vamos a vender? Bueno, ya con esta cosa maravillosa, con tarjeta. De hecho, usted llega a Estados Unidos o Europa con una valija llena de plata y llega a un hotel y dice, bueno, quiero quedarme una noche. Bueno, sí señor, son $200, tome los 200. Y dice, no, deme la tarjeta. No, pues si no tengo tarjeta, tengo plata. No señor, vaya a alquilar un carro sin tarjeta. Puede llevar todo el efectivo del mundo y no se lo alquilan. Entonces mi tarjeta tiene algo y la suya también, que se llama el PIN. PIN es Personal Identification Number, es el número de identificación personal o la clave. Entonces usted puede llegar a un cajero automático, mete la tarjetita y no le va a dar plata, tiene que digitar su PIN. Recuerdo una vez, yo les conté que fui con una sobrinita mía que tenía 4 o 5 años, y yo en esa época vivíamos en San Blas de Moravia y yo tenía que pastorear la iglesia aquí. Venía para acá con ella y pasé a Moravia, a un centro comercial que tenía una tarjeta del Banco Popular para sacar 10,000 colones que necesitaba pues para poner gasolina y venir. Y la chiquilla me estaba viendo por la ventana del carro, ¿verdad? Que yo entré al cajero, metí la tarjeta y saqué 2 billetes. Y cuando llegué al carro me dice, tío, ¿esa máquina da plata? Y le digo, sí, si uno le pide. Me dice, ¿y cuánto le pidió? Y le digo, 10,000. Y hace así. Me dice, tío idiota, ¿por qué no le pidió 20? Hay adultos que son así, que creen que nada más de meter la tarjeta y que, ¿y por qué no gasto más? Y por si tengo la tarjeta y después vienen los problemas. ¿Qué va a pasar si nos movemos a la sociedad cashless que podíamos esperarla en 10 años o menos? ¿Qué podíamos esperar? Quiere decir que usted no puede operar, ya no va a tener dinero, no va a circular. A muchos de ustedes ya el dinero ni siquiera lo ven en efectivo. Les depositan su salario en una cuenta y ustedes giran contra esa cuenta. Nunca ven la plata, lo que pasan son un montón de fotones y electrones de una computadora a otra. Pero ya el dinero ya está dejando de circular. Y la idea ahorita de los líderes mundiales es que desaparezca por completo. Voy despacio, porque esto es importante que nos quede claro. Todavía quedaría un problema. Ya no me van a asaltar para quitarme la billetera porque no tiene billetes. Es más, ya se dejaría de llamar billetera y se llamaría tarjetera. Porque lo que va a tener son tarjetas. Pero entonces ya no me van a quitar billetes, pero igual me pueden agarrar y ponerme un puñal y decirme, bueno, deme su PIN. En Colombia tienen una cosa que se llama, no me acuerdo cómo se llama ahorita, los paseos, paseo millonario. Lo agarran, lo secuestran, lo montan en un carro y lo pasan de cajero en cajero. Mete la tarjeta, le pegamos un balazo y saque plata. Entonces, ¿cómo eliminamos ese problema? Hay que eliminar el PIN. Pero no se puede porque entonces sin PIN todo el mundo igual, me quita la tarjeta y ¿qué es lo que hace? Sí va a usar el PIN, pero ya no en la tarjeta. Lo que están tratando es de poner un chipcito, que es lo mismo que tienen las tarjetas, ahí en esa banda magnética que tiene atrás, pero en lugar de que ande en una tarjeta, que esté en el cuerpo suyo. Normalmente en una mano, en la frente. Curiosamente la Biblia dice que eso es lo que va a ocurrir. Hace 2000 años dice que una de las cosas que va a hacer el anticristo es poner una marca. La gente piensa que es que le va a poner un fierro como esos del ganado, el rojo vivo. Y si Juan el apóstol hubiera escrito que le iba a poner un chip, seguro el viejo se volvió loco. Algo que permita reconocer a quién está operando dentro de ese sistema y quién no. Y lo que interesante es que el control que va a tener el anticristo sobre la sociedad es un control no solo político, sino económico. Porque dice que nadie podrá comprar ni vender si no tiene la clave. Fácil. ¿Cuál es el problema con esto? Que resulta que el anticristo no solo va a ser un líder político y no solo va a ser un facilitador económico y financiero, sino que va a ser un líder espiritual y religioso. Va a haber un gobierno mundial, un sistema económico mundial y una religión mundial. Y nos estamos moviendo a eso. Ya hay una tendencia muy fuerte, un movimiento ecuménico, todos adoramos al mismo Dios. ¿Nunca ha oído eso usted? Y entonces nos juntamos todos, católicos, evangélicos, musulmanes, judíos, todos somos los mismos. Y suena muy espiritual, pero es que el problema es que eso es lo que precisamente la Biblia anuncia que va a ocurrir al final de los tiempos. Cuando toda esta gente esté junta, va a aparecer un líder que no va a ser ni el Papa ni ningún pastor, va a ser un hombre que va a controlar el gobierno del mundo, las finanzas del mundo y la religión del mundo.
En griego anti no solo significa en contra de, sino significa también en lugar de. Entonces, oiga qué triste. Jesús dijo, yo vine en el nombre de mi Padre y ustedes no me creyeron. Pero vendrá otro hablando en su propio nombre y a ese sí le van a creer. Y lo que dice la Escritura es que el mundo se va a ir detrás de este tipo. Incluso el pueblo de Israel, que como vimos en una de las primeras clases que tuvimos, fue también la primera nación monoteísta, ¿se acuerdan? Aparte del aporte del tiempo lineal, aportó el monoteísmo. Incluso el pueblo de Israel va a decir, este es el Mesías que estamos esperando. ¿Por qué? Porque Jesús vino y ellos lo rechazaron, lo hirieron en las manos, lo traspasaron, a lo suyo vino, dice Juan 1:11, y los suyos no lo recibieron. Pero los judíos siguen esperando que va a aparecer un Mesías y que los va a librar de todos sus enemigos y los va a hacer ricos y poderosos. Y cuando aparezca el anticristo y les ofrezca todo eso, se van a ir detrás de él. Por eso Jesús dice, yo vine hablando en nombre de mi Padre y ustedes no me reciben. Va a venir otro hablando en su propio nombre, a ese recibiré. ¿Cuándo van a abrir los ojos los judíos? Primero van a estar encantados con este Señor, porque no solo va a lograr un acuerdo de paz. Hay que tener mucho cuidado ahorita que se están empezando a negociar acuerdos de paz en el Medio Oriente. Porque una de las marcas del anticristo es que va a lograr un acuerdo de paz con todos los países árabes. Y van a prometer dejar vivir a Israel. Israel no ha tenido un minuto de paz. Desde que nació en mayo de 1948, a las 12 de la noche, empezó como nación, a las 12:01 ya les estaban disparando. Y desde entonces no han parado. Cuando aparezca alguien que le garantice a Israel que no va a haber más enemigos, que nadie le va a disparar, que no van a caer misiles, los israelitas se van a ir detrás de ese hombre y van a decir, este es el Mesías. Y durante 3 años y medio van a exaltarlo, honrarlo, respetarlo. ¿Cuándo van a abrir los ojos? Exactamente a los 3 años y medio. O sea, si este es el tiempo final, esta es la venida de Jesús, antes, 7 años antes, y yo estoy parado aquí, de aquí a aquí habría 7 años. Estos 7 años, exactamente 7 años antes, va a aparecer el anticristo, se va a manifestar, va a tomar el control del mundo. Durante 3 años y medio va a tener a todo el mundo seducido, incluso al pueblo de Israel. Pero a los 3 años y medio va a hacer algo, va a reconstruir el templo de Jerusalén, el templo de Salomón. Y eso a los judíos los va a levantar el ánimo como nunca, porque ellos sueñan. No sé si usted sabe o está leyendo las noticias, pero en este momento los judíos del mundo dicen que ya ellos tienen todo el oro que se necesita para reconstruir el templo de Salomón. Hay mujeres dedicadas día y noche a tejer los velos de oro y de seda que había en el templo. Hay genetistas y biólogos y zoólogos creando las terneras rojas que se necesitan para el sacrificio el día que se inaugura el templo. Ya todo está listo. Lo que pasa es que la gente sigue viendo, los hombres también lloran y Pasión de Gavilanes. Sigue desperdiciando el cerebro. A los 3 años y medio, cuando ese hombre construya el templo, va a ser como la apoteosis. Para los judíos va a decir, ahora sí, este sí es papi. Pero el anticristo va a hacer lo que siempre ha soñado. ¿Qué es lo que ha querido el diablo desde el principio? ¿Cuál es el problema de Satanás? La gente cree que el diablo quiere que usted se emborrache, o adultere, o fume, o robe, o mate. Ese es todo el cuento religioso evangélico. Al diablo eso no le importa nada. Lo que él quiere es ser adorado. Si usted se emborracha o no se emborracha, eso lo tiene sin cuidado. Lo que él codicia desde antes, desde el cielo, desde antes de que existiera el planeta, era ser adorado. Porque si yo soy casi como Dios, los ángeles solo a Dios le cantan y a mí no. Y era tan parecido que logró seducir a la tercera parte de los ángeles. Si usted lee los evangelios, cuando Satanás tienta a Jesús en el desierto, le dice que le muestra los reinos del mundo y su gloria, le dijo, todo esto me ha sido dado y a quien quiero, se lo doy. Póstate y adórame. ¿Para qué vas a ser tan tonto? ¿Para qué decir a la cruz? Te va a doler mucho. Quiere conquistar el mundo, tome, se lo regalo, nada más doble la rodilla y adóreme. Eso es lo que el diablo quiere. El mundo, Satanás cambiaría este planeta y todas las riquezas de este planeta por un segundo de adoración. Imagínense qué cosa. Y cuando construya el templo del anticristo, él va a estar completamente poseído por Satanás. ¿Sabe qué va a hacer? Va a entrar al templo de Dios y se va a sentar en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Y ese es el momento que los judíos se van a dar cuenta de que no era el Mesías, que ningún hombre puede ser adorado. Recuerden que ellos introdujeron el monoteísmo. Ellos lo recibieron como Mesías al anticristo, pero no lo pueden recibir como Dios. Y entonces se van a echar para atrás. Y entonces el anticristo los va a perseguir a ellos y a todos los que no tengan el PIN para operar en el sistema financiero de él. Estos últimos 3 años y medio son los años que se conocen en la Biblia como la gran tribulación.
Y cuando parece que ya el mundo se lo va a llevar el demonio y que todo esto va a explotar y otra vez ya el tipo se quitó la máscara y se manifestó su naturaleza demoníaca y que ya va a tomar el control del planeta y va a asesinar a todo el mundo, en ese momento cuando ningún ser humano lo puede parar a él, es cuando Jesucristo va a descender al Monte de los Olivos. Si quieres saber qué va a pasar, venga a los muertos. Entonces, recapitulemos nada más antes de irnos. Los pueblos paganos y las culturas paganas tenían un concepto del tiempo que era cíclico. La novedad, la bendición, la innovación, una de las cosas para las que Dios utilizó al pueblo de Israel fue para introducir en la historia de la humanidad el concepto completamente opuesto de tiempo lineal. Y lineal con una dirección de pasado a presente y a futuro. Una de las marcas de que la Biblia es la palabra de Dios es precisamente que anuncia el futuro. Es lo que llamamos profecía bíblica. Para anunciar el futuro, usted tiene que estar viviendo fuera de la recta del tiempo, porque si está dentro del tiempo, solo va a ver el presente. Entonces, por eso Dios dice que Él es el alfa y la omega. No es la K ni la M ni nada, el primero y el último. Estoy aquí y estoy allá y tengo control de todo el asunto. ¿De qué nos sirve que todas estas profecías alguien calculó que solo el día que murió Jesús en la cruz se cumplieron más de 316 profecías? ¿De qué nos sirve saber todo eso? Bueno, a mí me sirvió para llegar a convencerme de que la Biblia era la palabra de Dios realmente. Pero yo creo que también nos debería dar consuelo. Consuelo de que aunque yo no sé lo que me va a pasar mañana ni el año entrante, porque no conozco el futuro, pero tenemos fe en el que sí conoce el futuro. Y tenemos fe que por más escándalos y guerras y tumultos y odio y violencia y maldad que haya en este planeta, hay uno que está sentado en el trono todavía y que tiene el control de todas las cosas. Yo les decía una vez que cuando compro algún libro que es muy grueso y no conozco al escritor, yo no quiero gastar mi tiempo leyendo 500 o 600 páginas para después de qué porquería de libro. Entonces lo que hago es leo 2 o 3 páginas y si no estoy muy convencido, me voy al final y leo las 2 o 3 últimas. Si la apertura del libro es buena y el cierre es bueno, usted puede estar seguro que el libro es bueno. Si eso es, mejor lo guardo. Yo creo que con la Biblia pasa lo mismo. Si usted no está muy seguro de cómo empezar a leerla, léase el final. Si no sabe cómo va a terminar su vida, si no sabe si va a ganar el bien o el mal, si no sabe si este mundo se lo va a llevar el diablo, o si va a chocar contra un planeta o los extraterrestres nos van a invadir, léase el final. Y el final es excelente. Y cuando usted lea el final y entienda el plan que Dios tiene para usted, le va a dar ganas de volver a leer todo el libro. Eso es lo que pasa. ¿Estamos de acuerdo? ¿A dónde nos estamos moviendo entonces en la línea del tiempo? Hacia una sociedad donde los gobernantes van a controlar a las personas a través de las finanzas. Hacia una sociedad que poco a poco va a ir renunciando hacia el efectivo. ¿Para qué? Para que quien controle el sistema lo pueda controlar por medio de computadoras. Quizá ustedes no son conscientes, o no se han parado a pensarlo. ¿Cuánta información cree usted que tiene la gente acerca de usted? Con solo que usted haga cualquier trámite en el gobierno, cada correo electrónico que usted escribe, aunque usted piense que lo borró y que nadie más lo vio, todos quedan registrados. Cada llamada telefónica que hace, cada mensaje telefónico que envía, todo queda registrado. Con solo su número de placa se pueden averiguar montones de cosas suyas. Con un número de placa usted entra al registro y averigua quién es el dueño del carro, averigua si está casado, si está soltero, averigua dónde vive, averigua el número de cédula. Con el número de cédula en el registro civil saca otro poco de información y sabe quién era el papá, quién era la mamá. Con su tarjeta de crédito saben a dónde fue usted, qué compró a escondidas, qué le compró a la novia que no le llevó a la esposa. Absolutamente todo. Y la gente, hay gente tan imbécil que todavía, o sea, de que eso está así, le encanta desnudarse públicamente. Y entonces ponen Facebook y ponen para subir, me peleé con el novio, los hombres son unos desgraciados, maldito, maldito. Si se acuerda el pollito que se peleó con el otro pollito y estaba furioso y le gritaba, caldito seas.
Hay personas que tienen una vida tan triste, tan fracasada, tan vacía, que necesitan ventear todos sus... Si se comen un plato de arroz y frijoles, le sacan una foto para que la gente... Aquí comiéndome un delicioso pinto. ¿A quién diablo le importa si está comiendo pinto? No sea polo. Todos estos milagros de la tecnología y todas estas cosas que están ocurriendo, deberíamos usarlos para bien, para crecer como personas, para utilizar el cerebro y para entender que entre más se desarrolla la ciencia, porque esa es una de las condiciones de la profecía. Daniel 12 dice que al final de los tiempos la ciencia, dice, muchos irán de aquí para allá. Ahora la gente viaja millones diariamente y la ciencia se aumentará. La Biblia profetizaba un desbordamiento de descubrimientos e innovaciones científicas al final de los tiempos. Incluso hay una ley que le dice a usted ahora cada cuántos años se está duplicando la capacidad tecnológica de la humanidad. Ya se ha calculado matemáticamente. Entonces debemos usar todas estas cosas, repito, no para chismear ni para exhibir nuestras tristezas, sino más bien para, Jesús dijo, ¿para qué? Dijo, ustedes cuando vean que todas estas cosas empiezan a suceder, enderécense y levanten la cabeza, porque su redención está cerca. Así que está más cerca el asunto de lo que nosotros creemos y hay que utilizar el tiempo escaso, valioso, irrecuperable que tenemos de la manera más sabia posible. Y una manera sabia sería venir de hoy en 8, porque de hoy en 8 esto se pone bueno. Vamos a ver la segunda parte de esta charla.